Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Otros temas en el tapete que tenemos está la evolución de los hechos alrededor de la Cámara de Cuentas, o de Cuentos, digo yo, y la reacción del organismo. Hoy vía una declaración escrita, leída por una persona identificada como encargado de prensa de la Cámara de Cuentos, José María de la Cruz. Leyó un documento con la posición que supuestamente es a nombre del Pleno, y estaban presentes 3 miembros: el presidente Hugo Álvarez Pérez, el secretario Carlos Noé Tejada y el miembro Félix Álvarez Rivera. No estuvieron el vicepresidente Pedro Ortiz y la miembro Margarita Melenciano, que presentaron excusas por salud, dice la reseña oficial. Entonces esto plantea que ellos se han sentido vejados por el Ministerio Público y le atribuyen a la PETCA un obsesivo afán investigativo, y que realizaron un espectacular despliegue militar, esos son los términos, y que esa actuación del Ministerio Público en la Cámara de Cuentos, en su edificio, lesiona la autonomía e independencia con la que han de ejercer sus funciones. Y dice que es una vulneración a su autonomía, también que se ha privado de ejercer la ejecución fundamental de autogobierno y cumplir el mandato constitucional de controlar externamente los gastos públicos. Todo eso se oye muy bonito, pero es que la Cámara de Cuentos no ha hecho lo que tiene que hacer. O no ¿Cuál es hizo, la realidad? no hizo lo que tuvo que No, hacer. entonces, el cuestionamiento no es tal, porque el Ministerio Público tiene competencias y atribuciones para investigar a quien sea en el país. Nadie está por encima de la ley. No hay privilegio para que alguien esté por encima de la ley, a pesar de las autonomías y de los órganos constitucionales como tales, pero nadie está por encima de la ley y de Como la que Constitución. la autonomía no es sinónimo de que usted está blindado, de que No, usted no Exactamente. de impunidad, de impunidad. ni sinónimo de impunidad tampoco. Y se le han El señalado a la asunto es Cámara de que Cuentas. la Cámara de Cuentas hizo pe- una pésima labor en cuanto a la responsabilidad fundamental que tiene de hacer auditorías a los diferentes órganos del Estado. No cumplió con el papel que está en su ley y en la Constitución. Así es de sencillo. Tú lo Y pusiste sencillito, luego, Castillo. luego la propia Cámara de Cuentas, a través de su presidente, se encargó de verificar y de hacer público las irregularidades que se habían cometido en las auditorías que se hicieron. Irregularidades como falsificación de información, trastrueque de datos, que revelaban las irregularidades que se encontraron en diferentes organismos a los cuales se le hizo auditoría, pero que entonces esas irregularidades fueron maquilladas, como se está diciendo, para hacer ver que en esos organismos no hubo ningún acto irregular de naturaleza penal. Entonces, al menos la Cámara de Cuentas, a partir de su propio jefe, de su propio presidente, está admitiendo complicidad en esos hechos. De modo que eso es objeto de esta investigación que está haciendo el Ministerio Público, ministerio que tiene todo el derecho de hacer esa investigación según el propio Código Penal. Carlos puede ser ilustrador. Sí, eso lo explicamos eso claramente. Exactamente. Además, el Ministerio Público tuvo la delicadeza, se cuidó de que buscó una autorización judicial para realizar El el allanamiento. allanamiento. Entonces, pues sí, se lo pidieron a un juez, porque no puede hacerlo así. Y ese juez fue
de la Corte Suprema, una mujer, en virtud de que el presidente del órgano, Luis Henry Molina Peña, pues delegó o asignó a una juez para que fuese juez especial de ese caso y que autorizara lo que se estaba solicitando, que eran medidas cautelares, se estaba dimensionando más el problema, dándole más sustancia. Justificó eso, hay que buscar el documento, que es privado hasta ahora, pero en algún momento se sabrá cuáles fueron las alegaciones, las motivaciones, porque tienen que tenerlas para que el juez pondere y diga, está autorizado, proceda. Y fue autorizado. Y encontraron muchas cosas en ese allanamiento. Lo que hay que esperar con paciencia, y eso hay que repetirlo, hay que esperar con paciencia que el Ministerio Público realice las investigaciones del lugar sobre por lo menos los más sobresalientes casos de corrupción, que son varios, quizás decenas de casos de corrupción sonados, algunos de los cuales incluso llegaron hasta la sangre. O sea, provocar. Sí, bueno, hoy soy, el caso Onza, el de la Onza. Y el de San Pedro de Macorís. También, el de los solares, el de la tierra del CEA. Sí, o sea que hay hechos escandalosos, Castillo, pero sumamente. Yo creo que los miembros de la Cámara de Cuentos tenían que quedarse callados. Fuera del caso de Punta Catalina, como tú prefieres. Sí. No, fuera de los escándalos de Brecht. Porque ellos lucen agresivos, ahora envalentonados, como si fuese en una posición de víctima. Se están tratando de que los victimicen, pero no tienen credibilidad, no se le cree. Entonces no tienen tampoco los argumentos para defender ante la sociedad de que cumplieron con su trabajo, que ese es el meollo, que ellos demuestren que hicieron la labor para la que fueron designados. No hicieron el trabajo, y el trabajo que hicieron fue un trabajo de engaño, de marrullería, un sofisma. Sí, no, pero ilícitas, porque falsificar documentos es algo penal. Oye, pero son los tipos, que son 5 tipos penales. Sí. No nos olvidemos, tenemos que volver a relatarlo. Por eso es que están así. Por eso es que ellos tienen esa actitud, Carlos, porque es que son cargos de peso. Son cargos de peso. Que no se habían presentado. Obstrucción a la justicia. Eso se oye fuera, se oye muy bonito. Pero aquí, ¿a quién han sometido por obstruir a la justicia? Y muchísima gente vive obstruyendo la justicia. Pero oye, que la Cámara de Cuentas sea obstructora de la justicia, eso es gravísimo. O sea, que no cumpla con su función, pero además que impida que los otros cumplan con la función de los otros. Eso es grave. Obstrucción de la justicia. Coalición de funcionarios. Es decir, un acuerdo, un concierto, un grupo de funcionarios que están en un propósito. Eso. Ahí es que se constituyen en la asociación de malhechores. Eso, sí, eso es común, pero no es común que eso se revele y se tipifique como tal. Ha habido valentía del Ministerio Público. Radamés García hablaba ayer de que fue una posición valiente, osada del Ministerio Público. Además de obstrucción a la justicia y coalición de funcionarios, está lo que tú has señalado, Castillo, falsificación de documentos, como el órgano que tiene que fiscalizar, que certificar la validez o no de documentos, falsifica documentos. Su propio documento. Oye, pues sí, su propio documento. Eso es una autofalsificación. Una aberración. No, eso parece una perrogrullada. Luego, lo que decía Castillo, el número 4 de los tipos penales, todos son tipos penales graves. Asociación de malhechores, un grupo de gente que llega al acuerdo de delinquir conscientemente. Una pandilla. Sí, exacto, una banda. Sí, pero fíjate una cosa, Carlos, esa pandilla actuó de esa manera por aceptar ser compromisario
con la intención y el objetivo político del grupo gobernante, este último con vocación de ser la clase dominante, gobernante del país. Entonces, esto es un problema de acciones ilícitas, hechos criminosos, pero... criminales todos, son tipos penales. Insertados en la construcción de una nueva clase que tenía vocación de larguísimo plazo. Por eso se constituyeron en asociación, en una gran asociación. Asociación de bienhechores públicos. De bienhechores públicos. Asociación de bienhechores públicos. Cuidado con ofender. El último tipo penal que le imputa el Ministerio Público es la complicidad. Y complicidad en 3 niveles también, porque está bien estructurada la cosa. Complicidad en desfalco, porque se han llevado dinero del Estado. Eso está clarísimo. Desfalco, el robo simple. Pero también estafa, otra complicidad. Peor, el engaño. Apropiarse de recursos públicos mediante el engaño. Estafar. Y el tercero es proteger gente como con dinero sucio. Lavado de activos. Complicidad en lavado de activos. De dinero, de recursos provenientes de actividades ilícitas. ¿Y a cambio de qué? Ahí está. Eso sería. Mantenimiento del poder político. Esa es la gran pregunta. A cambio del mantenimiento en el cargo, pero también en el mismo tráfico de dinero. Claro, implicarlo ahí también. Porque son actores. No es una actitud pasiva, es activa. Es activa. O sea que lo que estamos es ante un hecho sin precedentes y que marca una pauta positiva. Lejos de criticar a la actuación del Ministerio Público, lo que hay que apoyarlo y favorecerlo y que siga ahí. Claro, porque se trata de una investigación que está poniendo de manifiesto la necesidad que tiene el país de fortalecer su institucionalidad jurídica para que pueda haber un orden de seguridad social, económica y política en el país. Y va a sentar la base para la próxima Cámara de Cuentas. Va a tener que trabajar por el librito. A propósito, ojalá uno de los candidatos santiagueros, Mario Fernández, amigo nuestro, buen candidato, conocido, que fue servidor público de la Junta Electoral de Santiago, ojalá pueda ser escogido y hasta presidir ese órgano para que se comiencen a enderezar cosas en este país. Entonces, señores, ¿qué nos queda? ¿Qué más nos queda? Ya tenemos que despedirnos. Bueno, nos quedó el asunto de los secuestros. Del secuestro, sí, ese es un tema. Pero rol que han jugado ciertos comunicadores que han asumido informaciones no comprobadas de que la República Dominicana estaba preparando una especie de invasión, de injerencia militar para rescatar, como el caso de los israelitas una operación élite, de película, operación de película, pero eso nadie lo ha confirmado, ni el presidente de la República, ni el jefe de la Fuerza Armada, ni el Ministerio de Defensa. Nadie ha dicho. ¿Y una operación de ese tipo se anuncia? No, tampoco. Eso es estupidez de marca mayor. Eso se va a decir. No, eso no se dice. Eso se ejecuta y en todo caso sería una injerencia. Lo dejamos ya aquí. Mañana vamos a comprometer a Castillo que nos acompañe mañana para entonces seguir con este tema. Concluimos puntos y enfoques. Están limpiando los cristales del estudio central. Nos despedimos en nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez y Carlos Manuel Estrella. Mañana volveremos con más periodismo con responsabilidad. Buenas noches.